tardes. Hoy inauguramos audio nuevo debido a la queja que hemos tenido nuestros amigos que concurren a las conferencias que organiza brillantemente en el ciclo el integrante de la Real Academia Argentina de la Historia. ¿Está bien hoy? No, Real. No dije que la presentación, dije integrante. Bueno, además esa distinción del trabajo que hace el vicepresidente segundo Argentini Arte, veo con alegría la presencia de todos ustedes, que es un poco la reciprocidad de ida y vuelta que existe del trabajo que hace los legisladores en la actividad, los legisladores de mandato cumplido, a través de esta institución que es el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, que, como siempre les reitero, a algunos los voy a aburrir, pero es un orgullo y un respeto a quienes en 1975 votaron la ley de la creación del Círculo de Legisladores y que nosotros, con este trabajo de una comisión pluripartidaria, cada vez con mayor ansia, procuramos la unión de todos los argentinos y seguir trabajando con el objetivo del bien común, que creo que es lo que esperan todos ustedes que pase en la Argentina y podamos pasar los momentos de zozobra que hemos tenido desde la interrupción de la democracia en adelante. Con esa fe y con esa esperanza y con los distintos trabajos que realiza con sus instituciones el Círculo de Legisladores, más los legisladores en actividad, desde la obra social para los legisladores, la parte íntima, con la Secretaría que se ocupa de la salud y las jubilaciones, con la Fundación de Democracia, que se dedica a distintas actividades de recreación como de docencia hacia los jóvenes de menos de 18 años, las escuelas secundarias que participan, sobre todo las más humildes, tanto privadas como públicas, que aportan las ideas, los proyectos y que la van involucrando en esta actividad tan noble que es la política para que empiece a producirse el trasvasamiento y la continuidad que evite las interrupciones que tanto daño le han ocasionado a la Argentina. También el Instituto de Investigaciones Estratégicas de Relaciones Internacionales, que tiene distintas actividades que se ocupan de esos temas, pero fundamentalmente el niño mimado del círculo, que es el cambio de roles. El cambio de roles es una institución creada que significa que los jóvenes universitarios de las distintas universidades públicas y privadas vienen y nos reemplazan en su tarea de legisladores. Y afortunadamente ya llevamos 2 ediciones de la misma, donde han hecho 2 proyectos de ley los jóvenes, con la experiencia internacional del aporte de los técnicos de las distintas embajadas del mundo. En la primera vez fueron 5 universidades con 8 embajadas, esta vez fueron con 11 embajadas y 9 universidades públicas, privadas, locales y del interior, lo que ha hecho que este producto sea ampliado y que ahora como objetivo lo estamos llevando a crear el cambio de roles internacionales,
intercambiar con algunos universitarios de universidades del exterior. Todo esto tiene un basamento que es fundamental, la experiencia de los legisladores como representantes del pueblo, adosado al conocimiento de algo que estaba funcionando aislado, que son las universidades, que son el conocimiento, el estudio, la investigación, y aprovechar de poder trabajar también hacia el futuro. Los legisladores en la actividad se ocupan de recorrer juntándose los votos en la lucha diaria de su trabajo, y nosotros para seguir con nuestra tarea que ha abarcado toda nuestra vida, trabajar en perspectiva hacia temas que hacen hacia el futuro de la sociedad. En el tema internacional, creemos que el otro objetivo que buscamos es que los pueblos que son amigos, los pueblos que se conocen, resuelven sus conflictos siempre de manera pacífica, intercambiando la idea. El conocimiento y la amistad produce ese tipo de resultados, y no como a veces por no establecer esta vía de contacto de los amigos, que terminamos en las crisis que se producen en las sociedades, que terminan en palabras que no quiero ni mencionar, como son las colisiones, los conflictos, las guerras. En busca de ese objetivo y en este trabajo de futuro, con toda la materia gris que estamos tratando de juntar, que son los casi 4.000 legisladores mandato cumplido, que han sido financiadas sus dietas, con el escaso aporte como ahora del presupuesto nacional, que es del 0,63, dedicado al más importante de los poderes, a nuestro criterio, que es el poder legislativo. Por algo el constituyente lo pone en primer lugar. De todas maneras, ese aporte es realizado por los contribuyentes. Y los legisladores, cuando se van a su casa, terminan su actividad y se llevan esos conocimientos que se adquirieron en los 4 años de su mandato, aquellos que no son reelectos. Entonces nosotros estamos buscando que todo ese conocimiento, más el trabajo y el debate en conseguir soluciones que sean comunes al resto de la sociedad, para recuperar la identidad de nuestra querida Argentina. No quiero aburrirlos, veo que se están empezando a cansar, los bostezos frecuentes de muchos me indican que he llegado al fin de la comunicación de lo que yo les quería decir como representante del Círculo de Legisladores. Y yendo al motivo de la convocatoria, lo vamos a dejar en manos del escribano Allende Iriarte, que es el gestor de este ciclo, que con todo éxito se viene llevando a cabo, con la presencia de Rosendo Fraga, hablando en su momento de Irigoyen, la última de Oscar Muñoz, un intelectual de la Unión Cívica Radical, amigo del disertante también nuestro, Fraga sobre Roca, perdón. Sí. Y ahora Muñoz fue sobre Irigoyen. Y ahora le toca a alguien que no se lo voy a dejar pasar, no viene del peronismo, ¿no es cierto? Pero que ocupa un lugar importante en el gobierno nacional, con un trabajo que no ha sido reconocido en realidad por la mayoría de los argentinos, y que el Círculo de Legisladores lo ha visitado en una misión que se ocupó la compañera diputada Marita Goñi de organizar con Emilio, que vinieron con conceptos muy elogiosos de la visita del nuevo edificio del Archivo General de la escribano Allende Iriarte
Tiene usted la palabra. Este aparato tenés que apretarlo. Es como las radios. Hola, bueno, ahora me escucho. Bueno, en primer lugar voy a pasar un aviso parroquial. El 17 de septiembre, ahora que estamos hablando de Perón, va a venir Ignacio Clopé, que es compañero de Azaret y mío en la Academia Argentina de la Historia, que es un hombre muy peronista, que acaba de publicar un libro que se llama Perón Íntimo. Interesantísimo, yo estuve en la presentación del libro, sobre aspectos absolutamente desconocidos de Perón, en especial el periodo de la relación de lo que él manifiesta que fue el gran amor de Perón, que es su primera mujer, la de Tizón, que murió al poco tiempo de estar casado. Él se vinculó con la familia Tizón y obtuvo una serie de cartas de Perón cuando estaba como agregado militar en Chile y cuando fue como agregado militar a Italia. Y después se vinculó con los descendientes del marqués de Camerata, que era el íntimo amigo de Perón. Y ahí demuestra que Perón en esa época de agregado tuvo un solo amigo que era fascista y que todos los demás, eso confirma la teoría de la carta que Emilio va a leer hoy, de que Perón no era fascista porque todos los amigos que tuvo en Italia eran de otra idea. Así que los invito el 17 a la exposición de Ignacio Clopé. Bueno, ahora, en primer lugar, agradecerle a Emilio, que gracias a la gestión de Marita, ella dice, no me vas a ponderar. La voy a ponderar porque conmigo es una amiga que me da una mano increíble en todo sentido. Y se ocupó de ir a buscar, de seleccionar las películas, de hablar con Emilio, qué sé yo, y aquí estamos. Ahora, la figura de Emilio Leonardo Perina Constantinoski, que es un hombre de reconocida trayectoria, me ha traído un papelito de minuto que no hace a la actuación que tiene. Así que me voy a dedicar a leer lo que me ha puesto. Emilio Perina cuenta con una experiencia de más de 40 años como productor de cine, radio y televisión. Como periodista siempre se ha preocupado por el contexto de la noticia, sus antecedentes y la difusión de la historia. Su primer trabajo en radio fue en El Mundo, en junio de 1976. En El Mundo Editorial ha sido editor ejecutivo y más tarde editor asociado de la editorial Todo es Historia. En televisión produjo programas periodísticos como Todo es Historia, con Enrique Llamas de Madariaga, Félix Luna y María Sáenz Quesada, y se desempeñó también como columnista en diversos programas de noticias. En el presente, Emilio Perina conduce los programas de radio Lecturas y Tenemos Historias por Concepto FM y es el actual director del Archivo General de la Nación. Dentro de los errores que le podemos achacar a Macri, uno de los grandes aciertos de Macri fue nombrarlo a Perina en el archivo, y lo demostró por la magnífica obra que logró hacer. Y yo ese tema lo conozco bien porque estuve en una comisión trabajando en el archivo en el gobierno de Menem, que convocó Eugenio Ron, que era el director, a representantes de varias instituciones históricas. Y ahí fuimos nosotros a tratar de darle una mano y realmente me di cuenta de las falencias que tiene ese edificio, ¿no? Bueno, con ustedes, Emilio Perina. Muchas gracias. Bueno, primero los agradecimientos, ¿no? El agradecimiento a Chicho, que es un amigo, a Marita y al escribano Allende Iriarte. Y después algunas precisiones que, como decía aquel personaje antes de hablar, que sería decir unas palabras, ¿no? No tengo resuelto todavía el título que le iba a dar a esta conferencia, así que quedará para un trabajo posterior. Están los apuntes que empecé a hacer el 17 de julio y alguna cosa que agregué hoy, pero había puesto dos títulos preliminares
que, pensando en Perón, uno volvió y fue Millones, y el otro era Las Mil Caras. Porque sin duda Juan Domingo Perón fue el hombre que moldeó la Argentina del siglo XX, para bien y para mal. Se puede tomar de cualquier manera, pero sin duda es la figura parteaguas y la que cambia esta sociedad. Su figura ya no pertenece a un partido político o a una facción, para bien o para mal integra nuestra historia. Hay quienes lo combaten aún como si estuviera vivo. Y hay divillos que también lo usan para ganar posiciones en la arena política agonal. Desde mi punto de vista, los dos paradigmas son igualmente falsos. Uno, el que acusa al peronismo de todos los males y pecados que nos llevaron a la decadencia argentina. El otro, el que sostiene la tesis antidemocrática de que solo el peronismo puede gobernar. Estas dos posiciones extremas solo le sirven a algunos argentinos para llevar a otros, algunos para llorar y a otros para reír, pero no le sirve a ninguno para comprender nuestra historia. Así que yo lo que he tratado de hacer y lo que voy a tratar de hacer hoy, les aseguro que no van a haber mucha originalidad, sino transmitir lo que me ha significado desde los 17 años que leí el 45 de Félix Luna, los, no sé, cerca de 200 libros que debo haber leído sobre el peronismo y todavía leo porque se siguen publicando cosas interesantes y que arrojan luz y nuevas vistas y posiciones sobre cosas que creíamos que eran de una manera y la documentación demuestra que es de otra. Otra consideración previa para partir desde la honestidad intelectual que intento siempre en mis análisis es aclararle, porque le pregunté a Jenny Diarte, a que le agradezco una serie de libros que su autoría que voy a leer con placer, es por qué me habían elegido aquí para esto. Yo no soy peronista, ahora tampoco soy antiperonista, lo cual me parece que está bueno para... Y nunca me había propuesto trabajar la figura de Perón, sí leerla, porque encuentro que si fue el hombre que parte aguas en la política argentina, hay que estudiarlo. Soy inquieto y molesto, apasionado y polemista. Me defino como peronista entre los del PRO, como radical entre los peronistas y como del PRO entre los radicales. Eso sí, desarrollista en todas partes. Esta aclaración viene a cuento por esto que decía, que cuando me invitaron a hablar, dije, ¿por qué tendría que hablar yo sobre Perón? Y el Diarte me dijo, porque usted es peronista. Y dije, no, no soy peronista. Pero quise aceptar la charla igual porque me implicaba este interesante desafío que voy a continuar en pensar el peronismo en función de las lecturas que he tenido a lo largo de mi vida. Volviendo un poco al centro de la cuestión, Perón está inserto en la historia argentina y no debería ser un tema exclusivo de los peronistas. Así que está bueno que los no peronistas nos ocupemos de Perón. La historia se hace, como me enseñó mi padre, sin beneficio de inventario. Los buenos y los malos hicieron nuestra historia y son parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad. Por eso permítame una digresión y un repudio. Hace 12 años, durante la presidencia peronista de Néstor Carlos Kirchner, un expresidente peronista, Eduardo Duhalde, tomaron el cadáver de Perón desde el cementerio público La Chacarita, donde podía ser visitado por todos los argentinos para llevar, por todos los argentinos, porque fue 3 veces presidente de los argentinos y ya no le pertenece a una facción, por lo tanto, y lo llevaron a un predio privado en San Vicente, donde el acceso es más restrictivo y difícil, y yace en absoluta soledad, abandonado prácticamente a una privatización de la historia de los argentinos, sin fundamento alguno, y yo quiero que reflexionemos sobre esto, porque esto debería ser corregido. Perón debería estar en un lugar público como todos los presidentes argentinos, y porque, como digo, integra nuestra historia y nos pertenece a todos. Los que en la Plaza de Mayo ofrecían su vida por Perón y los que cada 1 de julio publican costosos avisos laudatorios parecen aceptar esta anomalía sin precedentes, y yo los invito a reflexionar sobre que esto no debería seguir así. Por último, antes de
comenzar mi reflexión sobre más de 40 años de lectura sobre Perón, es justo que advierta que solo puedo ofrecer algunos rasgos que pretenden iluminar nuevas y originales reflexiones sobre una de las figuras que tiene 1000 rostros y 1000 caras. Hay tantos rostros y caras de Perón como argentinos, tal vez porque Perón terminó teniendo los otros y todos somos un poco peronistas. Perón usó mucho la ambigüedad discursiva para sus interlocutores. Siempre quería que se fueran conformes y seducidos por su mensaje. Esto lo sé por el testimonio de Félix Luna, cuando fue a verlo por el 45, pero el testimonio de mi padre en las 3 entrevistas que tuvo con Perón. Si el peronismo es un sentimiento, como muchos sostienen, sabemos que pueden coexistirse en tantos sentimientos como personas. Por lo tanto, esto facilita la idea de que existen muchas caras, muchos rostros o muchos Perones diferentes. Tal vez por eso hay muchas personas y varias de ellos y varias de estas visiones seguramente son válidas, pero no contribuyen a una tarea de historiador. También están los sostenedores de las 2 tesis extremas que mencioné al principio, contribuyeron a distorsionar el Perón histórico para construir uno mítico, por motivaciones totalmente diferentes, pero que son funcionales a esas 2 visiones de la Argentina y esa división o grieta, como se le dice hoy. Por motivaciones diferentes, pero con idéntico resultado, los peronistas recalcitrantes y los gorilas construyeron una imagen de Juan Domingo Perón, todopoderoso, casi infalible, autosuficiente para cualquier empresa, extraordinario desde todo punto de vista. Recién en los últimos años, gracias a los trabajos de Renan Rey, hemos empezado a analizar que el peronismo no se construyó solo desde la figura de Perón, sino muchas personas. En el libro Segundas Líneas, que ya tiene 2 tomos, se rescatan aproximadamente un centenar de personas contribuyeron a la construcción del poder en torno a Perón y de lo que iba a ser después el Partido Justicialista. Por lo tanto, lo que sigue es más que una pequeña aguafuente para destacar algunos aspectos y claros oscuros o los grises que muchas veces tiene la figura del 3 veces presidente de la Nación. Constituido más por preguntas, tengo muchas más preguntas sobre el peronismo que respuestas. Y se basan, como dije, en muchos libros y lecturas. Tal vez los más interesantes aportes sobre el peronismo, precisamente porque pueden dar una versión menos sentimental, menos apasionada, lo han hecho autores extranjeros, entre los cuales quiero destacar a Robert Potach, a Renan Rey, a quien yo sigo y además es un amigo, a Lori Sanata, a James Daniel, a Robert Page, a Mark Haley, que acabo de leer, no lo conocía, es un escritor norteamericano que tiene un extraordinario libro que se llama El peronismo en ruinas, donde explica cómo Perón vio la oportunidad del terremoto de San Juan para construir su imagen y su poder y hacerse popular. El terremoto de San Juan es lo que le permite a Perón ganar popularidad. Pero también hay investigadores argentinos que quisiera destacar. Está Guillermo Gació, que está en una tarea inconclusa sobre varios tomos del periodo 43 y 46, un periodo que yo encuentro muy interesante y sobre el cual pienso referirme hoy. Fabián Bosoer, con sus 2 trabajos, el de Brahe y Perón, y la biografía del almirante Tesser. Los trabajos de Carlos Escudé, muy importantes para entender la difícil relación entre la Argentina, Gran Bretaña y los Estados Unidos en el periodo que va entre 1942 y 1949, y para comprender lo que yo considero un error estratégico de Perón, que fue la compra y cómo se realizó esa compra de los ferrocarriles, y Perón lo que pretendía en realidad era nacionalizarlos y los terminó estatizando, y no era la voluntad de Perón estatizarlos. Creo que a la Argentina esa estatización le costó mucho, pero no fue una decisión acertada. El libro de Silvia Mercado, que recién el presidente me lo criticaba, pero a mí me parece que el libro de Apor es un gran libro. Los trabajos de Juan Carlos Torres,
sobre el 17 de octubre, los trabajos de Alperín Dongui, de Hugo Gambini, de Félix Luna, el mencionado 45, y me falta acá una lista que es un trabajo grupal sobre el 17 de octubre del 45, donde hay un excepcional artículo de Oscar Troncoso que viene a desmentir mucho de las versiones míticas del 17 de octubre del 45 sobre cómo sucedió y cómo fue la secuencia que se dio allí. La figura de Perón está llena de anomalías, de excepcionales versiones sobre el origen. Se discute el año en que nació, por lo tanto se discute la edad con que murió. Se discute el lugar donde nació. Los datos sobre su familia y su padre, sobre su madre y sobre sus hermanos. Todo ha dado lugar a montones de polémicas y controversias, que si bien no son por ahí muy significativas y pueden ubicarse en una historia menor, tengo que me llama, pero no le vamos a poder contestar. Bueno, es bastante llamativo, ¿no? Porque hacer una biografía sobre Perón requiere un esfuerzo supremo, y por eso voy a venir el 17 de septiembre a escuchar este trabajo, que me parece que plantea una serie de cuestiones que pueden llegar a ser muy interesantes. Discutíamos hace un rato en la presidencia si había muchos Perones o uno solo que va mutando. Es una cuestión bastante similar, si se quiere, pero yo creo mucho en la idea de las entidades múltiples. De hecho, cuando leía recién cuando me tengo que presentar ante un editario, yo suelo decir que soy un argentino nacido en Río de Janeiro, judío y hincha de Boca. Las cuatro cosas definen mi identidad y pueden convivir con muchas otras, con el hecho de ser padre, ser hijo, ser director del archivo, ser periodista, actuar o sea, en distintos momentos de nuestra vida nosotros vamos rotando roles y vamos cumpliendo identidades diferentes. Está claro que Perón eso lo hacía como una forma de ejercer su profesión, primero de militar, después de político, y nunca hay que perder de vista, para mí, lo que es fundamental, discutible, que es la idea de que Perón era sobre todo un oficial de inteligencia y muy inteligente. Cuando uno dice que alguien es un oficial de inteligencia, no hay que ubicarlo en los oscuros barros de la CIDE o de la Secretaría de Inteligencia, tanto actual como la de los últimos 40 años, sino hay que pensar en la función que tiene la inteligencia militar en una organización bélica, en un combate, y la importancia que Perón le daba a la información, al uso correcto de la información y al uso adecuado de la información, tanto para planear la estrategia propia como para desinformar al enemigo y confundirlo en la estrategia, en la contienda, sea una contienda militar o sea una contienda política. En el primer caso, recordemos el rol también controversial de Perón en la escuela de guerra, donde inclusive recibió en algún momento una acusación de plagio y tuvo un proceso por eso, y sin embargo todo indica que fue un profesor muy interesante. Dejo de lado los aspectos personales y en general lo que voy a hablar después está centrado en este periodo que a mí me fascina, que es el que va entre la revolución del 4 de junio del 45 y la elección del 26 de febrero del 46. ¿No? ¿46? Perdón, 24, pero sí, 26, perdón, sí. Es un periodo trascendente que es donde Perón consolida su poder, son 3 años y pico, sobre el cual han ido apareciendo en los últimos años muchas cosas que cuestionan lo que el propio Perón ha dicho y lo que la mitología peronista durante los años de sus primeros 2 gobiernos fue construyendo a través de la Secretaría de Prensa y Difusión de APOL. Por de pronto hubo como un intento de cambiar la formación original de Perón. En su formación original, para mí no hay duda de que Perón fue un militar
formado por los generales Rodríguez y Sabores, sobre todo Sabores en lo personal, que como me contara a mí Ortiz de Rosas, que era el yerno de Sabores y tenía cartas, algunas que fueron robadas por algún historiador que conozco, tenía cartas de Perón originales, tenía montones de cartas originales de Perón a su suegro, al general José María Sabores, que fue el primer presidente de la Academia Argentina de Historia y del cual no hay duda de su formación liberal, íntimo amigo del general Justo. El general Rodríguez, ministro de Guerra, también hombre de Justo, por lo cual está claro que toda la línea original de Perón es justista y que sus escritos son justistas. Y siguiendo a Claudio Chávez, a quien tomo en varios aspectos, a mi amigo Claudio Chávez, en su libro Perón Liberal, Claudio Chávez nos recuerda que cuando se produce este episodio, a mi juicio fallido, no tengo por qué dudar de las buenas intenciones de Perón, pero el resultado fue fallido, de la nacionalización y estatización de los ferrocarriles, y hago un paréntesis acá para explicar, lo considero fallido porque los ferrocarriles fueron fundadores de historia de pueblos en la Argentina mientras fueron ingleses, franceses o privados. Después de 1947, cuando se los nacionalizan, no fundaron ningún pueblo más. Con lo cual, lo que hubo es una cosa menguante del poder del ferrocarril en el desarrollo argentino y no la potencialidad que había demostrado entre 1880 y 1930 y pico. Pero el tema ferrocarriles lo voy a dejar de lado. Sí me parece interesante recordar que los nombres que Perón le puso a los ferrocarriles, a contrario de lo que algunos de sus amigos nacionalistas y más volcados a la derecha podían ser, han sido Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano y Roca. Con lo cual, y Urquiza, tenés razón, el olvidado Urquiza, siempre olvidado Urquiza por los argentinos. De manera que su origen liberal está bastante claro y, por supuesto, sería historia contrafáctica preguntarnos qué hubiera sucedido si el general Justo no se muere a comienzos de 1943 sorpresivamente, cuando todo el mundo sabía que era el presidente puesto, se desarrolla una puja por el poder. Perón se muere Justo y se muere Rodríguez casi inmediatamente, con muy pocas. Perón se queda sin sus naturales formadores y seguidores y empieza a buscar otros horizontes. Otro de los grandes misterios sobre Perón para mí es, y yo no lo voy a definir esta noche, solo voy a citar algunas fuentes, cuándo entró al GO. Porque hay autores que dicen que Perón formó el GO y autores que dicen que Perón se incorpora al GO en marzo del 43, cuando el GO ya llevaba varias veces formado, entre ellos Robert Potach. Y sobre Potach he tomado algunas citas que después buscaré, pero de lo que no hay duda es que Potach era un historiador profesional. Contó con los testimonios que contó, y sobre eso voy a repetir algo. Alguien que influencia mucho en el libro de Potach, y Potach lo evalúa bien, es el general Enrique González. El general Enrique González sí está sin duda entre los originarios miembros del grupo del GO, y fue secretario del GO, y fue uno de los autores probables del documento original, documento que muchas veces se le atribuye a Perón, pero no está claro porque, obviamente, como toda logia secreta, no había una firma de quién produjo determinados documentos. Y después, en determinado momento, cuando Perón sintió que el GO iba a hacer algo contrario a sus planes políticos, hizo todo lo posible para eliminar los vestigios del GO, y probablemente algunas actas que hoy nos servirían mucho para escribir la historia desaparecieron en ese momento de poder de Perón. González fue muy amigo de Perón y después se convirtió en un enemigo, siguiendo aquel dicho de Getúlio Vargas a mi padre en 1954, cuando le dijo que en política ningún amigo es lo suficientemente amigo para no terminar siendo enemigo, ni ningún enemigo es lo suficientemente enemigo para no terminar siendo amigo. La relación entre Enrique González y Perón demuestran eso. Ahora, cuando evaluemos el testimonio y eso es una de las cosas que tengo que agradecerte, porque volví a leer a Potach y me di cuenta que Potach habla con González en 1963.
La mayoría de los testimonios en general con los cuales Potas tuvo acceso y pudo hablar de primera fuente, que algunos habían formado parte del BOE y otros habían sido enemigos de Perón, son entre 1962 y 1967-68. Con González habla en el 63, tiene 2 entrevistas y después González le manda un memorándum haciendo un resumen de lo que había dicho. Y ahí hay que tener en cuenta que yo no dudo de la honestidad de Potas ni de la profesionalidad de Potas, pero lo que González dice es lo que González piensa en 1963, que no necesariamente es igual a lo que González pensaba en 1943. Y que además el González de 1973 sabía cosas de Perón o estaba influenciado sobre lo que los gorilas decían de Perón, cosa que el González de 1943 no está influenciado. Entonces, esos testimonios hay que evaluarlos y contestarlos con mucha precisión, y no es fácil, y yo me propongo seguir trabajándolo para el futuro, para tratar de cotejar dónde hay una documentación, aparte del testimonio oral, esto más allá, que como acá hay investigadores muy importantes como Roberto Azareto, sabemos que los testimonios solemos, cuando testimoniamos, dejar bien nuestra posición y no dejarla mal. Así que en ese sentido vale para los testimonios del propio Perón sobre sí mismo y los testimonios de cualquiera sobre sí mismo. Pero esta duda sobre cuándo entró al GO y cómo manejó el GO plantea muchas, abre muchos caminos diferentes. Lo que está claro, y acá la imagen que yo tengo es una imagen que obtuve hace 40 años, la primera vez que vi la ópera Evita. Voy a hacer otra digresión aquí que demuestra cómo muta el peronismo y cómo muta la gente y cómo mutan las cosas. Cuando la ópera Evita se presentó en 1976 en Londres primero y en Nueva York después, las hermanas de Eva Duarte de Perón vinieron al estudio a verlo a mi padre para que hiciera una demanda que prohibiera esa ópera. Es bastante curioso porque en 1922, cuando se hace la película Evita, casi todo el peronismo y muchos peronistas actuales les encanta la ópera, y probablemente nada ha hecho más por la difusión de Evita y del peronismo en el mundo que esa ópera. Son las paradojas que tiene el mundo de la comunicación. Lo cual, por supuesto, la ópera no es más que una expresión artística. El Che Guevara y Evita nunca se conocieron y sabemos que hay un montón. Sin embargo, la ópera expresa muchas cuestiones del sentimiento y del pensamiento de esas personas y de lo que sucedía en el transcurso de la ópera, que yo también creo que la literatura y el arte también sirven para explicar la historia y la política, y que debe uno tomarlas. Y hay una escena en la ópera de Evita que para mí es fabulosa y merecería el mayor de los premios. Es la escena del juego de las sillas, cuando los generales juegan por las sillas por el poder. Perón fue el más hábil de todos y fue escalando en ese poder de una manera notable. Voy a retomar aquí para que, digamos, me parece que esa imagen de que Perón fue ganando poder con habilidad, con inteligencia, tal vez con malas artes y con buenas artes, eso no lo podemos saber con exactitud, necesitamos mucha documentación para definirlo, pero el objetivo de un político es ganar poder, eso está claro. Quiero retomar aquí, antes de seguir, una idea de Claudio Chávez que a mí me pareció fabulosa la primera vez que se la escuché, y fue en un programa de radio que estábamos haciendo juntos, que también habla de las múltiples facetas del peronismo. Si uno le pregunta a un peronista o a un gorila, da lo mismo en función de lo que planteaba antes, ¿cuándo nace el peronismo? Va a obtener distintas fechas. Hay gente que elige el 4 de junio del 43, hay gente que elige el 17 de octubre del 45, y Claudio Chávez, y a mí me gusta su idea, plantea que nace el 24 de febrero del 46 cuando se legitima en las urnas. Así que el peronismo tiene como 3 fechas de nacimiento, algo bastante extraño en la vida. Tiene también como extraño la característica que es el único partido en la historia universal que surge y se crea desde el poder. Para Lenin, para el propio Hitler, para muchísimos movimientos revolucionarios, y por supuesto no estoy haciendo una comparación del trecho y del peronismo, no vas a ver que lo que estoy diciendo es que hay un montón de ejemplos donde la lucha es agorar desde muy abajo hasta alcanzar el poder.
a veces con suerte, como en el caso de la Revolución de Octubre del 17, a veces y con el apoyo de los servicios secretos alemanes para Lenin, pero no hay ningún caso en la historia donde alguien haya tenido éxito en la construcción de poder desde el poder y que lo haya podido perdurar y consagrar durante tanto tiempo al punto tal de que hoy sigue existiendo el peronismo. No sé si hay un partido peronista, que es una discusión que me llevaría a pelear un poco con Chicho, por cuanto no funciona como estructura de partido, ¿no? Yo quisiera que lo hubiera y que el peronismo fuera republicano, pero sabemos que sobre eso hay bastante anomalía. De hecho, la sigla Partido Peronista creo que no está en las elecciones del 2005. Entonces eso es llamativo, pero existe el peronismo. O sea, eso está claro, ¿no? Existe, claro. Pero esa idea de movimiento también es la que contribuye a la ambigüedad y a estas mil caras que yo estoy tratando de retratar. O de retratar de alguna manera, como dije, en una suerte de agua fuerte. El cuándo se sumó el Go, si se sumó después de la muerte de Justo, que es mi hipótesis, es un tema que define muchas cosas, porque plantea otra discusión de la historia argentina, que es la discusión sobre el 4 de junio de 1943 y los golpes militares en la historia argentina. Existe en la actualidad una especie de historia, entre comillas, oficial, generada desde los sectores de la izquierda argentina, en eso el kirchnerismo contribuyó mucho, que los golpes de Estado en la Argentina todos los promueven los Estados Unidos. No hay cosa más falsa ni más demostrable. De hecho, si uno analiza el 30, el 43, el 55, el 62, el 66, el 76, va a llegar a la conclusión que rastros de intervención norteamericana hay en el 66 y en el 76. En el 30 no los hay, en el 43 mucho menos, en el 55 hay más rastros ingleses, lo mismo que en el 62, y bueno, entonces ahí hay también una cuestión para dividir y no tomar la... Pero el hecho es que el 4 de junio del 43 se produce un golpe que muchos esperaban y paradójicamente sorprendió a muchos. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que algo que sucede es esperado por muchos y sorprende a esos mismos muchos? Bueno, porque se esperaba un golpe para mucho más adelante y algunas circunstancias que no voy a referir ahora, pero J. se trata muy bien, lo adelantó. Lo que lo adelantó no es, como sostienen algunos autores, por lo menos a mi juicio, la situación de la guerra y la relación de la Argentina con el mundo. Lo que le adelantó fue un cierto desprecio por Castillo hacia ciertos sectores militares y la insistencia de Castillo en la candidatura de Patrón Cortas. Tanto es así que tanto en este libro de Potas como en este libro extraordinario del doctor Ronald Newton, que también habría que citarlo porque si bien no cita el peronismo, analiza las relaciones de poder entre la Argentina y Alemania a lo largo del siglo hasta ahora. Hola. El cuarto grado del triángulo dice, entre comillas, la amenaza nace en la Argentina en 1931 y 1947. Y sobre esto sí tengo mucho más para trabajar, pero básicamente a mí me gustaría terminar con esa idea de que hubo una Argentina nazi, que la Argentina fue pro-eje, etcétera, 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 para lo cual siempre cito que la Argentina ha sido un país con mucha mala suerte porque científicos nazis fueron a Estados Unidos y esos eran capitalistas, científicos nazis fueron a la Unión Soviética y esos eran comunistas, y en la Argentina vinieron los científicos que, aparte de ser bastante truchos como Richter, eran los únicos nazis de verdad. Es una mitología creada fundamentalmente por los servicios secretos, ahí sí, de Estados Unidos y en parte de Inglaterra, y es una mitología creada, como bien demuestra el libro de Newton, que es canadiense y no tiene nada de nazi ni que se le parezca, en función de lo que fue la propaganda de guerra de la embajada británica, la embajada americana, y en la lucha de tres imperios, la Argentina ha sido víctima, y uno de los problemas que enfrentó el naciente peronismo fue
esa puja por identificar a Argentina por un lado con el nazismo, cosa que en claro es falsa, y yo no comparto desde ya una serie de libros que Perón y los alemanes, la Odessa argentina, que Hitler murió en Bariloche, todos disparates que sirven para vender libros y que nos condenan a los argentinos como refugio de nazis, que no fuimos más refugio de nazis que el Paraguay, que Brasil, que Chile, que Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos países de Europa. De hecho, yo siempre pregunto cuál es el jerarca más importante del régimen nazi que estuvo en Argentina, y me van a citar al coronel Eichmann porque es el coronel, el caso más reputado. Bueno, Eichmann era un ser despreciable, pero no era más que un burócrata al servicio de una maquinaria. Creo que Eichmann estuvo con Hitler 3 veces en su vida, si es que las estuvo, si llega a 3. No formaba parte para nada del establishment político del nazismo, no estaba entre las primeras 50 figuras del régimen. O sea, ¿de dónde sale esta idea de que la Argentina fue refugio de nazis? La Argentina fue refugio de nazis, de comunistas, de un montón de cosas porque tenía fronteras muy porosas. Para esas fronteras porosas sirvieron para que vinieran refugiados judíos, para que vinieran refugiados de la República Española, etcétera, etcétera. Todo esto viene a sobre ciertas imágenes que se han creado sobre el peronismo y sobre Argentina de aquellos años, pero en particular quiero volver sobre la puja de por dentro del GO y recordar también una fecha muy paradigmática, 27 de octubre, que no solo es el día que se murió Néstor Kirchner, sino es el día que Perón es nombrado en la subsecretaría, porque era una subsecretaría, una dirección nacional, que él convierte en Secretaría de Prensa y Difusión. Ahora, si un tipo, pregunta que yo me hago, manejó el GO desde el comienzo, recién consigue un cargo a los 3 meses del gobierno, todos los que hemos estado en el poder decimos, este tipo no estaba en la mesa chica para mí no estaba. Es decir, porque si lo consigue en octubre, o sea, el golpe es el 4 de junio del 43, y su primer cargo se lo dan el 27 de octubre del 43, me parece que no era de la mesa chica. Pero bueno, hay historiadores que dicen lo contrario. El 2 de diciembre del 43 puede dar su primer discurso en público. Después va a alcanzar los grados que conocemos de vicepresidente de la Nación, que le dan el cargo de ministro de Guerra en febrero del 44 en forma provisoria y el 2 de mayo del 44 en forma permanente. Y el cargo de vicepresidente de la Nación lo va a obtener en julio, el decreto es del 7 de julio del 44, después de un episodio que también me gusta relatar porque para mí es uno de los episodios más curiosos de la historia argentina y casi uno lo podría ver como un tragicómico. Porque uno no puede dejar de preguntarse por qué un régimen militar que cierra el Congreso y tiene la Casa de los Legisladores tiene un vicepresidente, si la función del vicepresidente es manejar el Senado. Quiere decir que la mención del cargo de vicepresidencia en los regímenes militares era para repartir canonjías, nada más, porque no había Congreso. Entonces, la pregunta es muy válida. Pero en julio del 44 se produjo una situación muy conflictiva en ese juego de las sillas que también narra, que es que Perón le disputa la vicepresidencia de la Nación al general Perringer, que ese sí era nazi de verdad, ese sí era proeje. Y entonces viene la pregunta, si el golpe del 43 se dio para favorecer las relaciones de Argentina con la Alemania nazi, ¿por qué demonios todo el tiempo, desde el 43 en adelante, los oficiales de la extrema, no sé si decir derecha, pero los más próximos a la Alemania nazi son radiados y son cada vez quitados del camino y va ascendiendo Perón? Me parece que Perón era el enemigo de esos alemanes y no era el amigo. O tendría algunos amigos alemanes, lo cual es posible y cierto, pero fundamentalmente está claro que Perón no era nazi, porque si había que elegir un general nazi hubiéramos seguido con Perringer. Y el episodio al cual quería hacer referencia es que hubo una reunión en Campo de Mayo donde 800 oficiales del ejército argentino, en medio de un golpe militar y de una estructura que no era democrática, votaron democráticamente quién iba a ser el vicepresidente de la Nación. Es un caso, digo, para un libro Guinness sin ninguna duda. Se vota un cargo que no tiene sentido y se vota democráticamente fuera de un
de un proceso democrático. Es un episodio bastante poco conocido, pero que yo creo que también merece el análisis. Como es también bastante, y acá es interesantísimo cómo Perón va obteniendo más y más poder, en parte porque ganó la confianza de ya era su amigo antes del golpe, de Farrell, en parte porque Farrell parece que tenía solo dos intereses en la vida, que eran las mujeres y los caballos de carrera, y que le permitía a Perón, que era muy inteligente, hacer el trabajo que Farrell no hacía, tanto como ministro de guerra, como después lo hacen ascender a Farrell a la presidencia de la Nación. El momento en el cual lo desplazan a Ramírez y lo colocan a Farrell también es interesante, porque habla de cómo la Argentina sufrió las presiones de estos tres imperios y de los servicios de inteligencia que operaban desde Montevideo, desde Buenos Aires, que eran el británico, el americano, el inglés, el alemán por supuesto, también el japonés. O sea, había una serie de operaciones que se hacía a través de medios de comunicación. Acá está narrada la cantidad de... Porque siempre se habla de la plata que se pusieron en el Pampero y los diarios pronazis. Acá está narrada y con cifras el dinero que puso el Imperio Británico en periódicos en Argentina, y con agencias de publicidad como Ogilvy, que fue contratada específicamente para generar la imagen de evitar que la Argentina se aproximara al eje, como el eje intentaba aproximar a la Argentina a sus valores. En esos debates, en esas luchas, va a aparecer un personaje que está muy bien relatado por Fabián Bosoer, cuyo nombre ahora se me escapa, pero que es el corresponsal del New York Times en Argentina, que es el primero que describe a Perón como un fascista. En el libro de Fabián Bosoer están los artículos, está toda la relación que yo no voy a mencionar esta noche, está muy documentado, y que además, curiosamente, este personaje era italiano, que había sido un luchador antifascista, que se tiene que ir de Italia, que lo saca la embajada de Estados Unidos de Italia, que lo traen a la Argentina, que viene a trabajar en el New York Times y termina trabajando para el Departamento de Estado y probablemente para la CIA. El Departamento de Estado seguro, lo de la CIA no está tan claro. Pero es el que genera esta imagen que después va a utilizar y que es uno de los errores que comete la Unión Democrática en su enfrentar a Perón. Y los otros que lo ayudaron a que la Unión Democrática cometiera ese error fue sin duda el Partido Comunista, ¿no? Eso nos llevaría a otra historia y explica mucho de los equívocos que tienen que ver con Perón. De cualquier manera, Perón sí acumula en julio del 44 una masa de poder que le permite ir colocando amigos de él en distintos cargos, y voy a referirme muy someramente esta noche, otro día lo podemos debatir con más tiempo, a la crisis de octubre del 45. En mi versión personal, después de haber leído muchos textos, la crisis de octubre del 45 es una crisis provocada por Perón. Si después se le fue de las manos y se le complicó a punto tal de que pudo significar su propia derrota, o no, o siempre la tuvo, es imposible para mí saberlo. Pero hay varios elementos a considerar en la crisis del 45. La historiografía peronista, la de Villique, si querés, dice que Perón estuvo preso y fue liberado por las masas. Preso estuvo 4 días. Porque lo cuentan como si hubiera estado más en prisión que Mahatma Gandhi, ¿no? O que Mandela, ¿no? 4 días. Estuvo en un lugar muy extraño, sobre todo para un coronel del ejército argentino. No hay ninguna razón reglamentaria, y los milicos son capaces de violar la Constitución y la ley, pero no los reglamentos. Que diga que Perón tiene que ser detenido en una base naval. No hay ninguna razón reglamentaria. Y lo sorprendente es que Perón ni siquiera lo protestó. Claro, cuando uno piensa que el ministro naval en ese momento era el almirante de ser, que no sé si era almirante o vicealmirante, pero en casos era de ser, piensa, Perón arregló todo esto con Tecer. Y sabía que ahí iba a estar protegido, no iba a estar en peligro. Porque si no, Perón no se iba a entregar a una base naval si no hubiera pedido que lo lleven a Campo de Mayo o a una repartición del ejército o acá a Patricio, ¿no? Al regimiento de Patricio. No existe razón ni explicación a ese episodio, ni
hasta que donde yo viera no hubo historiador ni periodista que se preguntara ¿por qué fue Martín García? ¿Qué razón era para que lo detuviera Martín García? Como también es bastante inexplicable, la crisis del 45 empieza el día del cumpleaños de Perón, el 8 de octubre. Empieza con una decisión de Perón de nombrar, y se me fue ahora el nombre, en Correos y Telecomunicaciones a un amigo de la familia de Vita, de los Duarte, y amigo de él, Nicolini, gracias. Correos y Comunicaciones en ese momento era todo una elección, aunque dicen que hoy también lo es bastante, pero en ese momento era todo porque no existía la televisión, la radio y los medios de comunicación, así que la resistencia a ese nombramiento no podía ser desconocida porque Perón ya tenía algunos enfrentamientos con algunos de sus ex amigos del GO, fundamentalmente en ese momento con Ábalos, que también fue amiguísimo de Perón. Insiste en un nombramiento que sabe que le puede traer problemas, pero insiste, yo, en mi modo de ver, no fue un error, fue una decisión consciente. Y cuando uno mira quiénes son los personajes que intervienen en ese proceso, entre comillas, de decisión de Perón, por ejemplo, quién era el ministro del Interior o quién era el jefe de policía, resulta que Perón después, cuando gana las elecciones en febrero del 43, uno se convierte en su vicepresidente, el otro va a ser su segundo vicepresidente, el primero, político de origen radical, que era en ese momento el ministro del Interior. O sea, el que lo detiene a Perón, el que le manda a la Policía Federal a detener, es Quijano. El otro ministro dije, ya era César. El jefe de policía ya era Filomeno Velasco, que va a seguir siendo jefe de policía. Y así sucesivamente, cuando uno mira a todos los que supuestamente lo combatieron y se complotaron, descubre que salvo Ábalos, todos fueron premiados durante el gobierno de Perón. Farrell, que firma la orden de su arresto, que era su amigo, pero ya dijimos lo que puede pasar con los amigos y los enemigos en política, va a ser nombrado embajador en Perú. En el resto de la historia de la política de Perón no encontré nunca que Perón tratara a un enemigo premiándolo con una embajada, ni con un ministerio, ni con una canonjía de ninguna especie. Con lo cual, discúlpenme, yo no soy un amante de las conspiraciones, pero para mí, en los episodios de octubre del 45, hay mucho más de inteligencia de Perón y hacerle creer a la gente lo que él quería hacerle creer, que con la visión del origen que el peronismo cuenta el 17 de octubre del 45. Y dos cuestiones más sobre el 17 de octubre del 45 para pasar al final de mi charla y de otros aspectos. Una es el horario en que se produce. La dificultad, finalmente aparecieron las palabras de Perón del 17 de octubre del 45 y hay una imagen. Perón termina hablando 11:45 de la noche, cuando las masas empezaron a acumular. Después aparecieron las actas de la CGT que había llamado un paro general para el 18 de octubre, con lo cual no hay una relación exacta entre el paro y la liberación de Perón. El paro estaba programado para el 18, o sea que de vuelta, una cosa que es planificada termina sorprendiendo a mucha gente. Y en el libro que mencioné de Troncoso, que es un libro que se publicó en el 2005, cuando se cumplían los 60 años del 17 de octubre, Troncoso publica una serie de fotografías de cómo se va llenando la plaza, en su mayoría de funcionarios del régimen militar, preparados por Perón, y a las 5 de la tarde la plaza estaba casi vacía. O sea que hay todo un trabajo de armado, y Perón termina hablando a las 11:30 de la noche porque la plaza nunca tuvo 1 millón de personas, sino con suerte habrá tenido 20.000 y algo así. Por lo menos esos los testimonios gráficos demuestran eso. Pero aparece una cuestión más en torno al 17 de octubre que también ha sido mistificada. En este caso, volví a leer el 45 de Félix Luna, donde Félix Luna da a conocer una carta que después se hizo muy famoso, pero en ese momento era inédita, que es la carta que Perón le dice a Evita: dejo la política, nos vamos a vivir a cualquier lado y nos casamos. Ustedes pueden mirar que Perón, que está arrestado supuestamente en una base de la Marina, va a escribir esa carta sin pensar que sus captores no la van a leer. Yo no.
La verdad que lo que Perón escribe esa carta, dándole no un mensaje a Evita, sobre cuya participación el 17 de octubre también hay infinidad de versiones, y hay como 3 lugares donde la ubicaron al mismo tiempo, pero esa es una posibilidad que solo está reservada a Dios, y que no sabemos quiénes y cómo se llamó el 17 de octubre, no sabemos cuál fue la participación de Evita, sabemos de muchos gente que participaron en el armado del 17 de octubre, y ahí aparece de vuelta los trabajos de Donald Reilly y Panela y otros tantos sobre el rol de las segundas líneas en el armado del peronismo. Eso sí, la versión de Villigen canónica del peronismo, sobre todo en los años 50, hace aparecer como que no hubo ninguna mediación, que fue un movimiento espontáneo de las masas. Bueno, yo les aseguro que no fue un movimiento espontáneo de las masas, que fue una operación inteligentemente planificada, que habrá habido detalles que no salieron como se pensaron, pero a mí no me van a explicar que Perón va a escribir una carta diciendo todo lo que dice sin pensar que los milicos, los marinos, sobre todo los más boritas que le preocupaban, iban a leer esa carta. Cerrado el 17 de octubre del 45, aparece en la campaña otro personaje increíble, nefasto para la historia argentina, muy útil al peronismo para generar el eslogan que definió la elección, Braden o Perón, que es el embajador Braden, que no era un embajador de carrera, que era un embajador, que era un empresario que hacía negocios, que había tenido una actuación bastante dudosa y polémica en Cuba como embajador, porque lo que había hecho eran negocios personales, y que evidentemente vino a la Argentina con la misma intención de hacer negocios personales, o que fue en realidad mucho más funcional. Por eso me gusta hablar de Braden y Perón. Braden termina siendo casi un socio de Perón, no sé si se lo propuso o no, pero solo se entiende todo ese periodo de la actuación diplomática norteamericana en función de un tema que nos excede, que eran las disputas, que está muy bien contado por Carlos Escudé en su libro sobre las relaciones argentino-británicas y Estados Unidos en 1942-1949, que son las tremendas disputas que había entre dos alas del Departamento de Estado, que a su vez ganaban y perdían poder, y que además demuestran que Franklin Delano Roosevelt no fue tan buen presidente como algunos creen, al cual siempre me sorprendo que no lo acusen de fascista, porque tomó las mismas leyes de Mussolini para la intervención del Estado en los temas laborales, pero nadie lo acusó nunca de ser fascista. Y que tenía que ver con Samuel Wells y Cooper Hall, que se peleaban y que representaban dos ideas sobre cómo tratar a Argentina totalmente distintas, donde también estaban los intereses británicos, que en general intentaron que la Argentina no rompa relaciones con el eje, con los alemanes, pero que además veían con mucha preocupación cómo los norteamericanos y los estadounidenses estaban utilizando estas disputas entre ellos y con la Argentina para desplazar los intereses británicos de la economía argentina. Y en esto está muy bien tratado en el cuarto lado del triángulo, porque demuestra cómo, por ejemplo, las inversiones alemanas directas durante la década del 20, del 30, ya eran la primera y a veces la segunda inversión directa en empresas y en capital en la Argentina, cuando todavía Alemania no era nazi. Por supuesto que con la Alemania nazi eso siguió, y por supuesto que los nazis utilizaron eso para obligar espías y demás, pero era bastante lógico que se sucediera. Pero ese es un capítulo sobre el cual todavía hay mucho para analizar y mucho para... Lamentablemente mucha documentación se perdió en los bombardeos a Berlín, pero sería interesante saber más de los informes que los embajadores alemanes mandaban a Alemania. Y al respecto, quiero citar un detalle que desmiente la idea de que el golpe del 4 de julio del 43 fue pro-nazi. La embajada alemana quemó todos sus documentos porque pensaba que el golpe era pro-norteamericano. Y después los tuvo que reponer, tuvo que hacer, y eso está muy bien testimoniado en Potas y en otros. Entonces, lo que sucedió el 4 de junio del 43, a mi juicio, es que, como sucedió varias veces en la historia argentina, varios sectores conspiraban y uno le ganó de mano a otro. Y ha pasado en muchos momentos de la historia argentina. Tanto es así que los radicales durante los primeros días salieron a festejar el golpe pensando que el golpe era para ellos. Y Ramírez durante mucho tiempo se presentó como un hombre muy vinculado al radicalismo. Para ir cerrando, porque ya los debo haber aburrido bastante, y creo que dejé algunas de las impresiones que yo tengo sobre la oscuridad que hay del periodo, me voy a ir
a una conferencia a la cual asistimos con Chicho Basile en agosto del 2014, que dio mi amigo el historiador Ronan Rein en una comunidad judía Tzbata, una comunidad formada en general por gente de izquierda, muchos ex partidos comunistas y socialistas, donde dio sus 10 mandamientos sobre Perón, que en realidad eran 11, y yo que me olvidé de alguno, solo traje 10 hoy acá, pero que lo suscribo y agregué algunos datos. En primer lugar, como creo que queda demostrado en mi charla, Perón no era nazi, y el golpe del 43 tuvo por finalidad apoyar la Alemania nazi. La política internacional que siguió el golpe del 43 siguió la tradición de neutralidad, o si quieren, de lavarse las manos, que había tenido la Cancillería Argentina en la Primera Guerra Mundial y que estaba apoyada por la mayoría de la población y de los gobiernos anteriores, que preferían, por encima de los intereses de largo plazo del país, ubicar los negocios. Y a los negocios no les convenía la intervención de la Argentina en guerra, como no les convenía en la Primera y Segunda Guerra, ni en la Segunda Guerra, porque se ganaba mucha plata vendiéndole a ambos bandos. Si uno interviene, le tiene que vender a uno solo. El otro episodio que quiero destacar acá es que Ortiz en 1940, antes de dejar la presidencia, quiso declarar la guerra, y los que no quisieron declarar la guerra fueron los Estados Unidos, y de hecho denunciaron el plan de Ortiz, obligando a la renuncia del almirante Storni, que era en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores, en estas pujas que refería al cambio de opinión del Departamento de Estado sobre la política. Claro, los Estados Unidos no sabían que iban a llegar a Pearl Harbor un año después, y después presionar a la Argentina para que declarara la guerra, cuando el año anterior hicieron todo lo posible para que Argentina no declarara la guerra y además la dejaron mal parada internacionalmente. El segundo mandamiento de los 11 de Ranari que yo suscribo es que Perón no era fascista. Su pensamiento era claramente nacionalista y contenía elementos autoritarios. Recordemos, era un militar acostumbrado a mandar y no a persuadir. Inclusive el propio Perón hizo esa referencia en 1933, en la primera reunión en la primera reunión de gobernadores, donde les dijo que él había aprendido en los años del exilio que la política era persuadir y no mandar, y que él estaba formado como militar. Mucha gente admiró a Benito Mussolini, Churchill, Julio Vargas, Roosevelt y otros tantos, y no se los acusa de fascistas, que yo sepa. Muchos gobiernos tomaron sus leyes laborales como ejemplo. En el contexto de la posguerra, un modelo fascista era inviable. Las relaciones internacionales no lo iban a permitir. Entonces pensar que con la guerra definida y después de ganar las elecciones Perón iba a seguir a un modelo fascista, era tomarlo a Perón, me parece de estúpido, y no creo que fuera estúpido. En su formación, tercer mandamiento de Ronald Reagan, prevalece un carácter heterogéneo y no excluye a los próceres liberales. Ya mencioné a los generales Rodríguez y Sabores, que contribuyeron más que nadie a su formación intelectual y militar. Pertenecía al ala justista y liberal del ejército. Además, integró a su pensamiento el pensamiento social de la Iglesia y corrientes diversas del socialismo. Dos de sus ministros más importantes venían del socialismo. Lo de Perón es populismo, con su tentación democrática y con su tentación autoritaria. Y en esa tensión democrática autoritaria, a veces es más autoritario, a veces es más democrático, como le sucede a muchos populistas. Cuarto mandamiento: de ninguna manera puede decirse que Perón era antisemita. Perón pronunció cantidades de discursos contra el antisemitismo en sus dos primeras presidencias. Expresó en todos ellos su rechazo a las teorías racistas y el rechazo a cualquier discriminación contra los judíos. Si mal no recuerdo más, esto es un dato que siempre comentaba papá, Kaminsky era su dermatólogo y su amigo. Lo mismo vale decir para Eva Duarte de Perón, que recibió en su momento a Golda Meir. Quinto, el régimen peronista tampoco fue antisemita. Durante la década peronista se registraron menos incidentes antisemitas que en cualquier otro periodo del siglo XX. Lo voy a repetir por si alguno listo es un dato granado. Durante la década peronista, 46-55, se registraron menos incidentes de antisemitismo que en cualquier otro periodo del siglo XX. Muchos judíos se integraron desde fines de los 40 y principios de los 50 a la burocracia estatal. Y también se produjo la expulsión de cargos importantes y de los círculos de poder de mucha gente de extrema derecha, e insisto, una lucha continua contra el antisemitismo. Sexto mandamiento: la comunidad judía no fue hostil al peronismo en su totalidad. La comunidad judía reprodujo
las divisiones, si quieren la grieta, que había en toda la sociedad. Hubo gente que adhirió al peronismo y gente que estuvo en el antiperonismo. La comunidad fue, como lo es hoy, heterogénea en su formación política, cultural, social y económica. Las políticas sociales del peronismo también beneficiaron a muchos judíos argentinos de clase media y clase media baja. 7. La OIA, Organización Israelita Argentina, es un ejemplo de todo esto. Fueron varios los judíos que apoyaron al naciente peronismo desde sus primeras horas. Algunos lo hicieron para combatir las ideas, por compartir, no combatir, las ideas de justicia social. Otros por subirse a un movimiento mayoritario y quedar protegidos por ese movimiento mayoritario, y desde luego algunos lo harían por razones de ventajas personales o razones más pedestres. 8. Las relaciones bilaterales entre Israel y la Argentina tuvieron su mejor momento entre 1948 hasta Menem o Macri. Todos los otros gobiernos tuvieron peores relaciones que Israel y la Argentina. Si bien el peronismo se abstuvo de votar en la ONU la creación del Estado de Israel, fue el primer país latinoamericano en establecer una embajada y, lo que es mucho más importante, establecer acuerdos comerciales. 9. A su caída en 1945, parecía que nadie de la comunidad judía había votado a Perón. Con el pésimo gobierno de la mal llamada Revolución Libertadora, el establishment de gran parte de la comunidad judía hizo un consistente esfuerzo por separarse del peronismo y borrar las huellas del apoyo que había brindado. Por supuesto, no toda la comunidad, sino los que la habían brindado. Algo muy de nuestro caso, ¿no? Cuando vino el golpe, nadie había apoyado a Perón. 10. Perón fue el primer gobernante argentino que legitimó el mosaico de identidades de distintos grupos étnicos en el país. Para alguien que venía con un fuerte pensamiento nacionalista, es muy lúcido de su parte no hacer referencias a la supuesta doble identidad, no aparece en ningún discurso de Perón, algo muy común en el discurso de la extrema derecha argentina. Ya finalizando, les dejo algunos de los nombres que uno puede ubicar entre destacados miembros del peronismo primigenio que eran judíos. Ángel Jampolsky, de Frigoríficos. Rafael Kogan, de la Unión Ferroviaria, que fue, por supuesto, de los más importantes gremios. David Diskin, de Comercio, de donde salía Bramugia y Gordenki, ¿no? Abraham Krishlavin fue subsecretario del Ministerio del Interior en la primera presidencia de Perón. Y después tenemos a José Berferra, Julio Broner e Israel Duhovne, que integraron distintos movimientos empresarios que apoyaron el peronismo. Anoté entre paréntesis el caso de Carlos Duhovne, porque lo relacioné por otra. Carlos Duhovne es el padre de Alicia Duhovne Ortiz, extraordinario libro del camarada Carlos, que cuenta las vicisitudes de un agente soviético de Latinoamérica, un agente oculto. Y Carlos Duhovne rompe con el partido comunista cuando aparece el peronismo, porque dice: nosotros tenemos que ir con esta gente que es la que protege a las masas. Digo, es bastante interesante. El Partido Comunista no le hizo caso, estuvo preso por la Revolución del 43, cuando las racias anticomunistas lo llevaron a estar preso. Sin embargo, él, cuando sale, seguía apoyando la idea de que lo que un comunista auténtico debía hacer era acercarse al peronismo, porque el peronismo estaba el pueblo. No es un juicio de valor, estoy describiendo lo que él pensaba. Y después, en el ambiente de la cultura, tenemos a Jaime Yankelevich, a César Tiempo, en realidad Israel Sleitin, a Bernardo Ezequiel Korenbrink, a León Veranos, a Julia Trujillo, a Bernardo Cornon, a Fernando Valentín, que era en realidad Abraham Valentín Sprecher, y muchos otros nombres más que se podrían agregar a esta lista. Y me pareció, antes de cerrar, con una sorpresa que yo les había traído, recordar que en la inauguración de la sede de la IOIA en la avenida Corrientes al 2000, en agosto del 48, su presidente, Suger Machtrak, dijo: Perón no es solo Perón no es solo el celoso gestor de nuestra soberanía política, sino también el gobernante que, en un mundo dominado por la consideración y el respeto hacia todas las colectividades que integran la nación,
ha alejado de estas el fantasma de ha alejado de nuestra nación el fantasma de la persecución y la intolerancia. Perón, por su parte, en ese acto manifestó: ¿cómo podría explicarse que hubiera antisemitismo en la Argentina? Por supuesto que lo había. Pero frente a esta pregunta, Perón dice: en la Argentina no debe haber más que una clase de hombres, los hombres que trabajen por el bien nacional sin distinciones. Por esta razón, mientras yo sea presidente de la República, nadie perseguirá a nadie. Es una afirmación que sabemos que no cumplió, pero por lo menos la expresión como deseo. Hace unos meses, por esto ya decía, ¿no? Y está ahí, pero se ve muy mal, fui a buscar a pedido de dos amigos que por distintas circunstancias necesitaban fotos de Perón. Uno es Fernando Iglesias, me pidió que buscaba una foto de Perón, por eso, y el otro era peronista. Fui yo personalmente a ver los álbumes de fotografías de Perón. Y me encontré con una sorpresa. Entre las fotografías está... No me apagues todo porque si no me acuerdo. Leo yo la carta y después la pueden ver ahí. Sí. Gracias. Perdón. Me encontré con esta carta que estaba entre las fotografías. En realidad es la fotografía de una carta y el origen de la carta es la oficina de prensa, llegó al Archivo General de la Nación enviada por la oficina de prensa del Ministerio del Interior. No es la carta original, sino la fotografía de la carta original. La firma es la de Perón, la conozco, y todo indica que la carta es auténtica, digamos, ¿no? Por supuesto uno está jugando una fotografía. Tiene el membrete, de vuelta curioso, Vicepresidencia de la Nación Argentina en un gobierno de facto, ¿no? Con membrete. Y el título, ¿por qué el gobierno argentino no es peronista, no es fascista? Está firmada en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1944. Se las quise traer y un grupo de amigos peronistas se la ofrecí, inclusive algunos se la mandé. Y dice así: ¿por qué el gobierno argentino no es fascista? Con un signo de interrogación. Tal ideario político u otro de igual naturaleza comporta necesariamente el propósito de crear un Estado absoluto en lo político, moral, racial o económico. Es decir, un Estado absoluto frente al cual el individuo sería relativo. El gobierno argentino, por el contrario, tiene fe en las instituciones democráticas del país porque ellas son el resultado de su proceso histórico y porque nace y se apoyan en la participación de todos los ciudadanos en la soberanía del Estado. La gestación, el estallido y el desarrollo revolucionario que forja el gobierno actual se enciende en ideales puros y renovadores de índole popularísima. El país vivía un régimen democrático apariencial. El gobierno se lograba mediante elecciones torpemente viciadas. Algunos hombres se beneficiaban de las funciones directamente del Estado. La ley era constantemente desvirtuada y las reglas comunes de la convivencia normal y moral sufrían profundas alteraciones. Un egoísmo individualista agudizado presidía las relaciones económicas de los estamentos entre sí y de estos con el Estado, a punto tal que la lucha enconada de las clases era el próximo y fatal colorario, con su secuela de anarquía, desolación y miseria colectiva. Creo que esta es una idea muy de Perón, su terror a la anarquía, al colectivismo comunista y a la lucha de clases desembosada. Sigo citando ahora directamente. El gobierno revolucionario terminó con esa época nefasta para el país y desea, en lo político, la aplicación pura y sistemática de las disposiciones de su carta fundamental. En lo económico, un régimen de libertad constitucional que concluye, como se sabe, donde empieza la libertad de los demás y que exige el control del Estado. Y en lo social, la creación del derecho de trabajo que permita al ser humano, por el hecho de nacer, el derecho de vivir con dignidad. Aspira, en suma, al establecimiento de la aplicación clara y leal de la ley. Por eso, el ordenamiento jurídico que busca rápidamente en el juego moral de las instituciones, o lo que es lo mismo, la normalidad constitucional, no importará jamás volver al engaño de las masas, porque el fundamento del Estado es la felicidad del conjunto, vale decir, la realización integral de la justicia.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1944, Juan Perón. Puede ser que la carta sea una maniobra de inteligencia de Perón, puede ser que la carta no diga la verdad o lo que expresa. De cualquier manera, cuando uno la lee, encuentra mucha similitud en escritos posteriores de Perón, y para mí es auténtica. Lo que no encontré nunca, y desafío a que lo busquen, es una carta de un fascista diciendo que no es fascista, porque en general los fascistas tienen el orgullo de ser fascistas, no ven como malo el ser fascista. Así que yo creo realmente que, siguiendo a Rembrandt Reich y ratificado por este documento, está claro que Perón no era fascista. Y parte de los equívocos que tuvo la oposición en combatirlo y en ganar las elecciones consistieron precisamente en ubicarlo en un lugar equivocado, sobre información equivocada, generada por inteligencia equivocada, y eso llevó a grietas muy graves en el país. Así que con esto concluyo. Me quise concentrar en esto, hay muchísimo más para hablar de Perón y hay episodios mucho más interesantes. Muchas gracias por la atención.